Vamos a ir a la segunda parte de los dones espirituales que comenzamos ayer en la mañana en este lugar. Primera de Corintios, capítulo 12. Ahí está la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 12. En el verso 4, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsame para enseñar. Dame la claridad que necesito, esa gracia especial. Señor, ayúdame a ser un maestro, predicador, inspirado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, úngeme, Señor, qué lindo. Bueno, ayer comenzamos el capítulo 12 diciendo que el apóstol Pablo no quería que la iglesia de Corinto ignorara acerca de los dones. Ellos tenían dones espirituales, pero había mucha ignorancia cómo ejercer los dones, cómo ejercitar los dones, cómo trabajar los dones. Pusimos el fundamento de que un don es un regalo de Dios, inmerecido. Quiero que usted se grabe bien esto. Es un regalo de Dios inmerecido. Alguien hizo la comparación de los dones como un árbol de Navidad, donde se cuelgan regalos. Antiguamente se colgaban regalos o se dejaban todavía debajo de un árbol de Navidad. Entonces ese árbol es distinto a un árbol natural, porque el árbol natural no tiene regalos, tiene frutos. Y los frutos necesitan tiempo, los frutos necesitan esfuerzo, un trabajo. Los dones no, los dones son regalos. Entonces la palabra don es carisma o charismata, que tiene que ver con un regalo, algo que Dios le da a las personas. Y quiero hacer la salvedad, que la gente puede tener dones y no ser un buen cristiano. En mi niñez yo conocí hombres que tenían dones, pero eran atrevidos, malos cristianos. Como dicen en Argentina, sueltos de boca, groseros. Pero llegado el momento ellos oraban y habían enfermos que sanaban. Y es ahí donde se causa la confusión, cómo esta persona puede orar por un enfermo o puede profetizar si no se ha entregado a Dios completamente, no es un cristiano espiritual. Es porque los dones son, justamente, me gusta el ejemplo del árbol de Navidad, son regalos. Pero los frutos requieren tiempo y son naturales. Entonces, el Señor reparte, da dones a la iglesia. Por eso es que la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal. Está llena de dones. Parece contradictorio, pero es una iglesia carnal. Porque los dones tampoco definen la espiritualidad. Por eso es que nadie tiene que gloriarse. La iglesia que tenía más dones en el Nuevo Testamento era los corintios, pero al mismo tiempo eran los más carnales. Por eso Pablo tiene que decirles que los usos de los dones tienen que hacerse en amor, que no era para que ellos brillaran, no era para que ellos, sobresalieran, porque ese era el problema de los corintios. Era una iglesia llena de envidia, eran niños espirituales. Por eso que en el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales.
como a niños en Cristo. El carnal dijimos que es un cristiano que no madura, que no deja los celos, que no deja la envidia, que no deja los vicios, que es cristiano y puede tener dones, pero es inmaduro. Entonces el apóstol Pablo dice que tienen que dejar de ser niños. Ahora, el problema por qué Pablo escribe este capítulo es porque la iglesia tiene dones, pero no lo está ejerciendo, ¿cierto? En el amor de Dios y como Dios quiere. Entonces Pablo le dice, yo les voy a explicar acerca de los dones espirituales, para que ustedes no se extravíen como cuando eran gentiles, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que llevaban a los ídolos, los cargaban y los llevaban de acá para allá. Así también ustedes podrían ser extraviados como esos ídolos y cualquier cosa los desvía. Profecías que estaban siendo profetizadas, valga la redundancia, profecías que decían que Jesús es anatema. Entonces, alguien quizás hablaba en lengua y interpretaba y decía Jesús es anatema, pero Jesús no es anatema, Jesús es el Señor. Anatema significa maldito. Entonces Pablo dice, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo les va a decir anatema a Jesús. Al contrario, ese era un término que acuñaron en Roma, incluso los judíos celosos con el cristianismo le decían a Jesús a maldito, anatema. Entonces todos decían Jesucristo es anatema. Los que odiaban al cristianismo decían anatema Jesús. Entonces los cristianos verdaderos decían Kyrios Jesús, que significa Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Entonces, ninguno que habla por el Espíritu le dice anatema a Jesús, sino que tiene que decir Jesucristo es el Señor. Entonces Pablo tiene que decirle, ustedes están equivocados, ese no es el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones. La palabra diversidad significa que hay diferentes, hay una repartición de dones, que son muchos, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo que reparte los dones es el mismo. Hay diversidad de ministerios de servicio, ¿cierto? Pero el Señor es el mismo. O sea, están los dones de servicio en Romanos, que en otra oportunidad los vamos a nombrar, porque no solamente están los 9 dones que habla Pablo, también están los dones de servicio, el que dirige, el que preside, y están los que ayudan. Romanos habla de un don de los que ayudan. Y vale la pena hablar un poquito de esto, porque a veces pensamos que los dones son simplemente los 9. No, pero hay otros dones de presidir, están los que reparten, los que hacen misericordia, los que tienen el don de dar. Ahora, todos estamos llamados a dar, pero hay un don de dar que es distinto. Y yo me he dado cuenta porque hay gente que escucha la radio y que ayuda a 3, 4, 5 pastores todos los meses para sus programas radiales, 3, 4, 5 pastores. Entonces no hay otra explicación, esa persona tiene un don de dar. Todos estamos llamados a dar, pero hay gente que tiene, por eso dice el apóstol Pablo, cada uno ministra el don que ha recibido, el que reparte con liberalidad, porque hay un don de dar, de repartir. Yo creo que uno de los dones más lindos, el dar. El dar. Ahora, no es para que alguien se excuse y diga yo no tengo el don, no. Todos tenemos que dar. Es como el don de fe. Hago una explicación también. El don de fe es no solamente la fe redentora, la fe para ser salvo, que todos la tenemos los que somos salvos, sino que la fe para hacer cosas sobrenaturales. Es la fe de Dios que te hace hacer maravillas en el nombre de Jesús. Entonces también algo similar es el don de repartir o de dar. Entonces, bueno, pero están también el don de los que ayudan. Los que ayudan. Y escuché el testimonio de el que creó los hombres de negocios del Evangelio Completo, que es una asociación mundialmente reconocida, los Gedeones. Era un hombre riquísimo que tenía mucho dinero, un empresario.
Y cuando empezó a leer los dones, se dio cuenta del don que él tenía, porque dijo, yo no soy predicador, no hablo lengua, no profetizo, no tengo don de sanidad. ¿Cuál será mi don?, decía este hombre. Cuando de repente, leyendo en Romanos, se da cuenta que tiene un don, que es el don de los que ayudan, el don de los que ayudan. Y comienza a decir, entonces yo no predico, yo no profetizo, yo no sano enfermo, no hablo en lengua, no interpreto lengua, pero tengo el don de ayudar. ¿Ah? Tengo el don de ayudar. ¿Y qué hace? Crea este movimiento de los hombres de negocio, del evangelio completo, y se juntan con muchos empresarios y empiezan a decir, nosotros, Dios nos ha bendecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar. Empiezan a financiar campañas evangelísticas, toman a algún evangelista que Dios lo esté usando y dice, mi hermano, a usted Dios le dio la palabra, pero a mí Dios me dio los recursos. ¿Cuánto necesitamos? Estoy dando un ejemplo para arrendar el estadio. ¿Cuánto necesitamos en sonido? No se preocupe, nosotros somos los que ayudan. No queremos púlpitos, ni siquiera que nos den para orar, pero queremos ayudar. Y ellos son los llamados gedeones, los que mandan a imprimir una cantidad de Nuevos Testamentos. Yo cuando estaba en la enseñanza media, me recuerdo que llegó, no sé cuánto, imagínense, era un colegio muy grande. Estaba el primero A, el primero medio, el B, hasta el Z. Y después venían alfa, beta, o sea, gamma. Me imagino la cantidad de primeros medios que habían, y segundo, tercero, cuartos medios, pero todos recibieron un testamento, y el Nuevo Testamento decía, no será vendido, este Nuevo Testamento no será vendido. Pero porque era gratis no significa que no tenía valor, alguien los pagó. Bueno, esos varones que descubrieron el don de los que ayudan. Bueno, entonces, tenía que hablar esto porque el Espíritu Santo lo puso en mis labios, ¿me entiende? Entonces, hay diversidad de ministerios, de servicio, pero el Señor es el mismo. Porque hay dones del Espíritu y hay dones del Señor, que son los dones del servicio. Y hay diversidad de operaciones, ¿cierto? Están los 5 ministerios también en los dones del Señor. Pero en el 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Ahora habla de la forma de operar, de la forma de actuar de Dios. A eso significa diversidad de operaciones. Ahora, Dios es soberano. Me recuerdo que antiguamente, sobre todo en el sur de Chile, aquí también en Santiago, había manifestaciones donde alguien decía, bueno, esta noche hay una persona que tiene una úlcera. Y entonces la hacían pasar y la ponían sobre una banca diciendo que era la camilla y decían, bueno, la operaban. Y milagrosamente esa persona se sanaba. ¿Cierto? Porque era todo un acto de fe. Alguien decía, traigan el bisturí, por fe cortaban, abrían, sacaban, cosían y decían repose, y después la persona iba al médico, le hacían el examen y decían, no, aquí no hay ninguna úlcera o tumor, no hay ningún tumor. O sea, el Señor lo operó. Eso sucedía. Pero luego se hizo una doctrina, fue tanto que los pastores después ya tenían una almohada y tenían un pañito blanco y estaban los que operaban. Y cuando se hace una doctrina de una manifestación es riesgoso porque ya entra el hombre, entra la carne, ya no son cosas del Señor. No podemos hacer doctrina de una manifestación que en algún momento Dios usó a alguien. Entonces, y bueno, los que tomaron esto como una doctrina se justificaban y decían, es que aquí aparece que hay diversidad de operaciones, entonces nosotros somos los que operamos. Pero esa palabra operación tiene que ver con energía de Dios, del poder de Dios, cómo opera Dios, cómo se mueve Dios en el griego. O sea, no tiene nada que ver con lo que algunos dicen.
Entonces hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. El verso 7 dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada uno, ojo, cada uno recibe un don para que se pueda manifestar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se ve. Pero cuando se operan los dones, se ve el Espíritu Santo. Por ejemplo, la hermana que nos llamaba, me había llamado hace poco la hermana Silvia diciendo, tengo una pelota de tenis en una parte de mi cuerpo que yo me la toco, pastor, y tengo mucho miedo. ¿Entiende? Bueno, justamente anoche estábamos orando y como el programa, el culto se transmite por la radio, se transmite por internet, yo recibí esa palabra, que se deshacen los quistes y todas esas cosas que aparecen de repente, sobre todo en partes que son muy íntimas de las mujeres. Y oré. Más que orar, dimos una palabra. Y la hermana hoy nos llama y dice, desapareció, pastor. Yo no sabía ni pensé en ella mientras yo di la palabra, solo hablé. El Dios invisible, por esa manifestación se hizo visible. O sea, en otras palabras, los dones hacen, al Dios invisible lo hacen visible. ¿Me entiendes? Él no se ve, pero es real. Pero ¿qué hace que Él aparezca? Los dones. Cuando alguien necesita una palabra de profecía y viene alguien y le profetiza, el Dios invisible se hizo visible. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, quiere decir manifestación que Dios se aparece, para provecho. O sea, los dones son para provecho, son para edificación de la iglesia, no son para destrucción. Cuando yo era niño había mucha ignorancia, aunque he tenido siempre buenos pastores, buenos maestros, pero gente que de repente están dentro de la iglesia y creen más a veces en las supersticiones, en las costumbres, y había gente que decía, uy, va a llegar un profeta aquí a la iglesia, y en buen chileno decía, va a dejar la escoba, o sea, va a destruir la iglesia, un profeta, porque va a descubrir toda la mugre, ¿cierto? Entonces la visión era que el profeta iba a dejar la escoba. Y la gente a veces cuando no lee la Biblia va escuchando. Ahora, no es que Dios no pueda descubrir el pecado, Dios lo ha hecho y lo hace. Pero un profeta no es para destruir la iglesia. Y hay profecías que son, ¿cierto?, privadas. Y hay otras que son públicas. Siempre me acuerdo el caso de que contaba el obispo Edito Espinosa en esos años, y yo escuchaba muy atentamente cuando decía que en una iglesia en el sur se levantó un profeta y dijo, varón de Dios, le dijo a un pastor, tú tienes 2 mujeres, a una la tienes bien cuidada, bien alimentada, y a otra la tienes flaca, la tienes... Entonces, el profeta estaba hablando que tenía a su esposa y tenía a la iglesia, que el pastor de alguna manera a la iglesia también la tenía como esposa, porque es la esposa del Cordero. Entonces, descuidaba mucho a su mujer porque cuidaba mucho a la iglesia y la abandonaba. Pero cuando el profeta se levanta y dice, tienes 2 mujeres, varón de Dios, la gente escucha y dice que se dividió la iglesia porque la gente pensó que el pastor estaba en adulterio. Porque a veces el ejercicio de los dones no se hace con prudencia. Entonces, hay palabras que son públicas y hay palabras que son privadas. Y no siempre se profetiza con los ojos cerrados. También puedes profetizar con los ojos abiertos, y no siempre después de orar tú tienes que ir a arrodillarte al altar. Eso es una tradición, una costumbre. Puedes hacerlo y quieres darle gracias a Dios que te usó ahí mismo, y si no, puedes orar en la casa. Pero hay mucha costumbre, hay mucha cosa, cierta, humana. Pero los dones siempre son para provecho. Así que si usted tiene un don,
es para provecho de la iglesia. No es para que usted brille. Antiguamente también se veía mucho esto, decía yo soy la profeta mayor, ¿cierto? Y entonces decía, la hermana Juanita es la hermana profeta mayor. Disculpen las Juanitas que me escuchan, pero estoy poniendo un ejemplo. La hermana Juanita, y de repente el Señor usaba a alguna señorita, y venía la profeta mayor, y para no quedar en menos, también profetizaba. Y hablaba cualquier cuestión que se le ocurriera. La cosa era que ella tenía que tener el protagonismo. Esto todavía se ve en muchas iglesias, acá en Santiago, en el sur y en muchas partes. Y no existe eso. Dios quiere usar a cualquiera. Incluso Pablo dice, ustedes todos pueden profetizar, pero en orden, uno por uno. Quiere decir que hay una capacidad que incluso toda la iglesia podría profetizar, si Dios lo quiere. Porque el Espíritu Santo es el que habla y puede usar a quien quiere. Entonces, la manifestación del Espíritu no es para brillar ni para sentirnos superior a otro, sino que es para provecho de la iglesia. Es como si Dios te usa, es para provecho de la iglesia. Si Dios te usa para sanar enfermos, es para provecho de los que... Ahora, ojo, somos un cuerpo. Los dones funcionan en la iglesia. No sirve de nada un don en la casa. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero ¿de qué sirve un don en la casa? ¿A quién le vas a profetizar? ¿No? ¿A quién le va a imponer las manos si tiene el don de sanidad? ¿Cierto? Los dones son para provecho de la iglesia. Entonces, el hombre que tiene dones tiene que congregarse. La mujer que tiene dones tiene que congregarse en una iglesia. A cada una les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, aquí aparece el primer don que tiene que ver con el hablar, palabra de sabiduría. ¿Qué es una palabra de sabiduría? Es una palabra sabia para el momento preciso. No tiene nada que ver con el conocimiento, porque el conocimiento todos lo pueden tener. Tampoco tiene que ver con la sabiduría humana. No, es una palabra de Dios. Y escuché a un anciano predicador, y esto me gustó mucho. Dios tiene toda la sabiduría, toda. Pero en su misericordia nos quiere dar un granito de su sabiduría en un momento preciso, y viene y nos da una palabra de sabiduría. Cuando, por ejemplo, hay un caso determinado donde no hay respuesta, todos dicen yo opino, yo digo esto, ¿cómo podemos arreglar esta situación cuando de repente alguien, no es que se le alumbra la ampolleta, alguien recibe una palabra de sabiduría y esa palabra de sabiduría arregla toda la situación? Bendito Dios. Y ese don está todavía presente, la palabra de sabiduría, que la recibes, que te da tranquilidad, te da dirección. Yo ayer les contaba a los hermanos, recuerdo un tiempo yo estaba bien enfermo, y viene mi cuñada, viene del sur y yo la voy a buscar. Me atormentaba estar enfermo. Y el Señor, yo sentía que había empezado a hacer algo en mí, un proceso de sanidad, porque Dios puede sanar instantáneo y en proceso. Entonces, yo voy a buscarla cuando baja mi esposa del bus, me saluda, mi cuñada, no mi esposa, hermana de mi esposa. Entonces, baja mi cuñada del bus, me saluda, yo la saludo y me dice, ¿cómo está? Y bueno, yo le digo, aquí estamos, sí, un poco mejor, pero uno quiere estar sano inmediatamente. Pero antes que yo hable, me dice, el que empezó la buena obra, la terminará. Esto es un proceso. Me sorprendí porque yo sentí una palabra sabia, una palabra que me alentó, una palabra que era la palabra precisa. Es como dice el proverbio, como manzana de oro, ¿cierto? Con engastes de plata, en la palabra
bien dicha cuando corresponde. Entonces, hay palabras de sabiduría. Y ese es el primer don que aparece, la palabra de sabiduría, que la necesitamos. La necesitamos. Es la palabra precisa, en el momento preciso. Es la palabra que tuvo Salomón cuando dijo, traigan una espada, partamos al bebé. Y la que no era madre dijo, sí, partámoslo. Y la verdadera madre dijo, no, démosela a ella. Y Salomón tuvo la sabiduría para discernir de quién era el bebé. Qué tremendo. La verdad que el tiempo se me fue, Moisés. ¿Qué le vamos a hacer, pues? ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo creo que el lunes, si Dios me lo permite, sigo con esto porque tengo que hablar de los 9 dones del Espíritu. Cualquiera que quiera verlo. Ayer tuvimos un culto y ahí prediqué y quedó grabadito. ¿Ah? Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Moisés. Gracias a los hermanos que se conectan. Espero que esto les bendiga mucho. Me quedo en el teléfono 413-135-871. Chao, chao. Dios les bendiga.